Román Losinski. Circuito Éxitos. 7:34 minutos de la mañana. Siempre agradecer el trabajo de Jessica Ferrer, impecable como siempre. El programa debería tener un tras cámaras, ¿verdad? Para que se entienda el chiste, ¿no? No pasó de ahí. 7:34. Mire, estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad? Es la voz de uno de nuestros invitados. Y ya vamos a contar por qué, además. Mire, por varias razones la relación entre Colombia y Venezuela es noticia, lo ha venido siendo esta misma semana, sin ir más lejos. El embajador Benedetti no se acaba de ir de nuestro país, es un punto y fue noticia. Hay otra aerolínea que tiene autorización para volar, también ha sido noticia. Por eso después y más adelante tendremos en esta misma conversación a Humberto Figuera, presidente de la LAV. Se incrementa el número de camiones que cruzan la frontera, lo reportó en su momento el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y es un indicador, quiéralo o no, de intercambio. Y de todo esto queremos hablar con, en principio, Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolano-Colombiana, CAVECOL. Luis Alberto, siempre un gusto recibirte. Muchísimas gracias por la invitación. El micrófono bien, ¿no? Sí, el micrófono bien después de un rato. Gracias a Jessica. Gracias a Jessica, de verdad. Impecable siempre. Impecable su labor. Tu equipo de producción, una maravilla. No distrae. Sí. Muy cómodo tú leyendo y ella jugando con el... Exacto. Te vendió Luis Alberto, no te vendí yo. Bueno, y yo un invitado tratando de ver cómo la hundes. ¿Cómo la hundes? No, pero maravilloso, impecable, como dice. Mira, gracias por la invitación. Un gusto para nosotros siempre estar aquí con ustedes y compartir y venir de manera presencial, porque como siempre digo, es mucho más interesante, más rico. Luis Alberto, ¿manejan cifras de intercambio? ¿Cómo está la balanza? ¿Cuánto ha variado desde que coqueteamos de nuevo con el restablecimiento de relaciones comerciales, quiero decir? Hay varias cosas que plantear. Uno, que las cifras oficiales y formales siempre hay un pequeño desfase, como bien lo sabes. Y bueno, lamentablemente nosotros nos nutrimos mucho de la información que genera el hermano país. Y en este sentido, la información que tenemos más reciente, como comercio formal, porque también hay que ir estableciendo las etiquetas, no es de lo informal, es verdad. Es al cierre de marzo, enero, febrero, marzo. Y en ese sentido, el intercambio, como hemos dicho, cerró en $187 millones, que para ese mismo periodo, el año anterior, había estado en 106. El intercambio como tal creció en 76%. De allí, las importaciones, el año pasado, enero-marzo, habrían estado en 89 millones y pasaron a 145. Y nuestras exportaciones a Colombia pasaron de 16,9 millones o 17 millones a 42 millones de dólares. Aunque el monto es menor, el crecimiento es mayor. Tenemos que reconocer que en ese periodo nuestras exportaciones crecieron en 150%. ¿Qué productos son los que más se intercambian? Bueno, a nivel formal, volvemos al tema, de los principales productos que exportamos siguen esta variante de abonos, productos químicos orgánicos, productos químicos inorgánicos, fundición de hierro y acero, combustibles, manufacturas de aluminio, a veces también hay manufacturas de plástico. Y entre lo que importamos, tenemos hay confitería, mucha confitería, fundición de hierro y acero, combustibles también, aparatos de materiales eléctricos, materiales plásticos, manufacturas y mucho también de papel cartón, sobre todo cartón, porque es el tema del embalaje que se hace muchas veces de allá. Eso sí hablamos de la balanza binacional. Ahora, si le tomamos la foto a una entrada u otra, porque también tenemos información, ¿sabes? Es una labor, no podría decir que de contraespionaje, pero sí de inteligencia, porque tiene que ver con que en algunas personas nos comportan información. Tenemos que por el norte de Santander la balanza es distinta, es decir, la canasta de productos es distinta de lo que pasa por un lado que por el otro. Entonces, en las exportaciones de Venezuela a Colombia, por ejemplo, por el Táchira, están laminados, bobinas y perfiles lingotes de hierro. Está carbón mineral, material ferroso, piedras y lajas naturales y envases de vidrio. Eso lo hace mucho en el Táchira, por cierto. Y cuando importamos, se hablan de pollitos bebé, bolsas, baldosas y cerámicas, fibras ópticas, insumos médicos, materias primas para el calzado, la confitería, alimentos, fertilizantes y abonos y partes y piezas. Pero si nos vamos al Zulia, entonces la cosa es distinta. Ahí exportamos desperdicios de desechos de hierro, que es una manera elegante de hablar de chatarra. Cobre, cocos secos, aluminio, bloques, manto asfáltico. Pero importamos por allá, por la frontera del Zulia, confiterías, productos químicos, productos laminados, cajas de cartón, lactosa y fructosa, por ejemplo. Eso para estos últimos periodos. Respecto al tema de los volúmenes, efectivamente, por el estado de Táchira ha venido creciendo la operación. Tenemos que recordar
que el estado Táchira tiene en un periodo, en un espacio como de 3 kilómetros, 3 aduanas. Está la aduana principal de San Antonio, está la aduana de Ureña y ahora tenemos una aduana muy bonita, de verdad, de última generación, la del puente Tiendita, claro, que es espectacular esa infraestructura, tanto el lado de Venezuela como el lado de Colombia, pero faltaba carga. Entonces allí la información que nos llega es modo vehículo, no millones de dólares o tanto, sino vehículos, es la información que hemos logrado manejar. Y sí, efectivamente, por el Táchira, el norte de Santander, se ha incrementado el flujo de vehículos. Algo así como que en febrero, marzo, abril, en febrero podría haber estado en el orden de los 600 vehículos mes. En enero, marzo, como 900. Okay. Abril, 900, pero ya para mayo 1400 millones de 1400 vehículos en un mes. De eso, el flujo más importante es la importación. De allí como 1000 vienen de Colombia, 1025, 1000 y tanto, y la otra diferencia, 300 y tantos vehículos son exportaciones de Venezuela a Colombia, okay, por ese espacio. Ahora, has apuntado, has hecho énfasis en 2 ocasiones en hablar del comercio formal. ¿Qué peso tiene la informalidad? Oye, como es informal, no se sabe, pero la verdad es que tenemos que decir que desde Cabecola estamos haciendo un frente común y nos estamos de alguna manera articulando y apoyando a las cámaras nacionales, que son las productoras, porque el comercio ilícito, que es ese comercio que no cumple con el régimen legal, que no se declara, que no paga impuestos, con una cantidad de cosas, donde, aunque por cierto el comercio con Colombia paga bajo impuesto, porque el arancel es 0, ¿okay? Pero bueno, hay otra cantidad de elementos que pueden ser interesantes para los que operan en ese sentido, está afectando de manera dramática a distintos sectores nacionales. Entonces, ahí con industria está tratando de hacer una labor de articulación, y las distintas cámaras base, porque unas más afectadas que otras, pero a veces el comercio ilícito o la representación de productos pueden ser de Colombia, pero también pueden ser de otros orígenes. El mercado puede llegar a ser el 80% del mercado nacional. O sea, cuando tú escuchas a los representantes gremiales venezolanos que tenemos una economía que se ha reducido, que el mercado se ha reducido, que la capacidad adquisitiva es menor, entonces, al mismo tiempo que se están entonces que lo que se está comprando es producto importado que viene sin cumplir con los estándares o con la regulación, entonces es muy duro para ellos. Pero también cuando te pones en la posición del consumidor, que es un consumidor, los venezolanos tenemos menos capacidad de compra, estamos viendo cómo nos rinde el dinero. Entonces, cuando tú estás buscando que te rinde el dinero, a veces no te importa el origen de ese producto, si cumplió con los estándares. Entonces, normalmente cumplir con estándares suele ser un poco más costoso que no hacerlo. Sí, claro, lógico. Ahí pasa de todo. Entonces, nosotros estamos también acompañándolos a ellos, e inclusive hemos tratado de hacer un acercamiento con una alianza latinoamericana que es anticontrabando, se llama así, y que tiene que ver con distintos tipos de ilícitos, cuya secretaría queda en Colombia. Okay. La secretaría de esto la maneja ANDI, que es la Asociación de Industriales Colombianos. Entonces, dada esa afinidad y dado que estamos preocupados por la situación, también nos hemos acercado. Claro. Hay que decir que esto no es un fenómeno solo de Venezuela. Cuando tú te das cuenta que hay una organización que ya tiene años funcionando, que se reúnen periódicamente para ver cómo articulan esfuerzos, cómo comparten buenas prácticas respecto a ese tema, y que, por ejemplo, hay, igual que en Venezuela, hay como unos mensajes, hay unas prácticas que son transversales a todo el sector productivo que lo afectan. Y luego hay características de cada sector. Cosméticos, por ejemplo, medicamentos. Entonces, cada uno de estos espacios tienen un área tema, es decir, se desarrollan con una estrategia particular. Sí. Y es muy importante porque afecta la salud, a veces afecta hasta la vida. En el caso del sector licorero, cuando se consumen productos que no son los originales o que no se hacen, o en los medicamentos, la afectación puede ser la salud, la vida. Efectivamente. Y es Luis Alberto Rusián que nos acompaña, presidente Cabecol. ¿Se van limando, Luis Alberto, las asperezas, las diferencias a través de acuerdos que permitan un comercio entre los dos países más justo, si cabe el término, justo para empresarios venezolanos, justo para empresarios colombianos? Bueno, mira, se ha empezado, como lo hemos conversado en otras oportunidades, a una agenda que ha sido bastante intensa y donde ha habido voluntad y han avanzado. Ahora, entre que las cosas pasan formalmente y llegan a la práctica, claro, toma un tiempo. ¿Qué sientes que falta? Bueno, faltan muchas cosas porque falta seguir trabajando en la construcción de confianza, porque nosotros por muchos años, como estuvimos en la comunidad andina, tenemos toda una infraestructura legal muy amplia de muchos temas, y nosotros al salir nos lo perdimos y entonces nos quedamos con un acuerdo, como hemos dicho, chiquito. Sí. Ese acuerdo es el que se negoció y acaba de entrar en vigencia, fue el 9 de junio. Es decir, de ese acuerdo estamos hablando desde el año pasado,
Se publicó en febrero. Pero es efectivo a partir pero de fue en junio. junio, ahora el 9 de junio. Entonces, Sí. de 9 de junio para acá, por supuesto, ¿no? Pero bueno, son unas nuevas condiciones donde se procuró que sea más equilibrado. Por ejemplo, la oferta exportable venezolana va a entrar en mejores condiciones en Colombia, porque el caso del ron, nuestros camarones, los langostinos, esas cosas. Pero también se colocó por primera vez después de muchos años. Desde el año 93 teníamos una zona de libre comercio con Colombia y por primera vez se vuelven a colocar aranceles para la importación de productos de Colombia en Venezuela. Claro. Lo que pasa es que por razones de reciprocidad también ahora se le exigen a los venezolanos que van para Colombia. Entonces se le exigen a ellos para acá y de aquí para allá. Entonces son unas condiciones de adecuación y que pudiéramos decir que es un primer paso en un sentido de buscar ese equilibrio. Pero a lo mejor en esta primera fase no se termina de conseguir. Claro. Y ahí está el acuerdo como tal y las condiciones de operar en Venezuela, que son otras. Esa agenda es muy amplia y tiene que ver con los servicios públicos, el costo de Venezuela, la luz, el agua, el teléfono, el tema de la falta de financiamiento, que está allí como agenda. En la medida que eso no se avance y no armonicemos, es decir, los esquemas de integración no son simplemente subir o bajar un arancel, o que las normas se armonicen, las normas se armonicen, sean las mismas, sino que la manera de operar en el mercado sea similar. Claro. Por eso es que es muy importante participar en estos esquemas donde haya voluntad y donde los gobiernos hagan consensos para que las condiciones sean equivalentes, estando en un lado que en el otro. Claro. Entonces, mira, se ha hecho un esfuerzo, ha mejorado la comunicación, se está trabajando en la confianza, y en la confianza inclusive hombre-hombre, empresario-empresario, porque quien hace todo esto, finalmente son los empresarios que compran, venden y pues, ahí aparecen otros elementos como el sistema de pagos, por ejemplo, el mecanismo de pagos entre Venezuela y Colombia, donde la banca colombiana sigue teniendo reticencia o sus temores respecto a su vinculación con Venezuela por las sanciones. Hay que hacer un esfuerzo para seguir explicando las sanciones. Por ejemplo, te explico rápidamente. Ayer tuvimos nuestra Asamblea General de Miembros de Cabecol. Ahí se rindió cuentas de cómo ha sido la gestión, qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer o qué queremos seguir haciendo. Y fue reelecta la Junta Directiva y para otro periodo, etcétera, etcétera. Enhorabuena. Sí, bueno, fue un esfuerzo chévere y bien interesante porque se ha hecho mucho en poco tiempo y nos ha tocado un momento de construcción de relación, a diferencia de otros tantos que les ha tocado un momento como más desesperanzador. Sombrío. Sí, sombrío. Sí. Nosotros nos tocó un momento en positivo. Ahora, allí tuvimos a un invitado de Colombia que nos habló del tema de los mecanismos de las sanciones. Sí. Y la posibilidad de cómo operar y tener estrategias para ir limando esa situación y buscar alternativas. Entonces hay que pensar fuera de la caja, a ver cómo se hacen para tener nuestros bancos con nuevos corresponsales. Esos corresponsales deben estar fundados por lo que nos dijeron muy cerca de los Estados Unidos, porque los demás países están como viendo qué sucede por las autoridades americanas y los bancos americanos respecto a los empresarios venezolanos para ver si ellos también dan ese paso. Claro. Luis Alberto, te invito a colocarte los audífonos porque vamos a tener en la línea telefónica a partir de este momento a Humberto Figuera. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, la ALAV. Humberto, muy buen día, ¿cómo estás? Román, muy buenos días a tu invitado, a tu equipo de producción. Felicidades por el día de ayer. Muchas gracias. El periodista. Muchas gracias. Y bueno, saludos también a tu audiencia. Muy amable. Aquí estamos con Luis Alberto Rusián de Cabecol. Humberto, ayer leí, la TAM recibió la autorización de Venezuela para activar la ruta Caracas-Bogotá. Bueno, con la TAM, y aún no hablemos de Wingo, pero con la TAM ya ¿cuántas aerolíneas de aquí y de allá están operando y a cuántos destinos? Bueno, con la TAM ya es la segunda aerolínea colombiana. Por Venezuela está volando Láser y por Colombia pues Atena y ahora la TAM. Pero también Wingo, tú dices, hablemos de Wingo después, ya Wingo viene en camino y Wingo también fue autorizada. Lo que tiene ahora Wingo es que anunciar cuáles son las frecuencias, igual que la TAM, cuáles son las frecuencias que va a tener. Wingo dice que van a ser 4 vuelos semanales Bogotá-Caracas. Exacto. Eso es. Y fíjate tú que Satena va a tener ahora 5 vuelos semanales desde Bogotá-Caracas, más tiene 3 vuelos semanales desde Barranquilla a Maiquetía. Y Láser tiene 3 vuelos semanales a Bogotá y pronto va a aumentar a 5 su frecuencia. Está resultando cierto lo que siempre dijimos y apostamos nosotros por esa ruta hacia Colombia, con el asentamiento ahora de tantos venezolanos en Colombia, migrantes venezolanos en Colombia, pues las rutas en Latinoamérica y aquellos países en donde hay
un asentamiento grande de ciudadanos venezolanos, pues vienen siendo unas rutas explotables comercialmente con mucho éxito. Y lo mismo está pasando con Santiago de Chile, a donde Estelar estaba volando una vez a la semana, ahora amplía su frecuencia a 2 vuelos a la semana, uno el martes y uno el sábado. Humberto, las ciudades que están conectadas entre Colombia y Venezuela son Bogotá, Barranquilla y Caracas a través de Maiquetía. Son las 3 ciudades conectadas. ¿No hay a Valencia, por ejemplo? No, todavía no se ha abierto Valencia. Okay. Pero seguramente eso va a venir muy rápido. Seguramente eso va a venir porque hay mucha demanda hacia Bogotá, hacia Venezuela. Hablando de demanda, la ocupación de esos vuelos, Humberto, ¿son vuelos que vienen llenos, que vienen full? Porque son aviones pequeños, algunos de ellos, al menos los de Satena. Los aviones de Satena son aviones pequeños, los aviones de Láser son aviones MD, exacto, pero vienen con buena ocupación. Esa buena ocupación, en la medida en que se asienta, porque en estos primeros momentos de incertidumbre de si le dan permiso o no le dan permiso, si operan o no operan, pues bueno, a veces los pasajeros se cohíben de tomar una decisión porque la experiencia les indica que de repente vuelas a un destino y por razones de tipo político se suspendió la ruta, entonces te quedas varado en un sitio o en otro. Claro. Pero ese miedo ya se ha superado porque tenemos la experiencia de otras ciudades donde se han abierto frecuencias y se ha mantenido la frecuencia con mucho respeto y con mucha consideración hacia los pasajeros. En la medida, Humberto, en que aumentan el número de aerolíneas operando y aumentan las frecuencias, ¿bajan las tarifas, bajan los precios de esos boletos? Eso debería suceder. Mientras haya competencia, pues evidentemente que los boletos tienen que bajar. Claro. Por eso esa buena noticia de tantas líneas aéreas ahora, digo tantas porque antes no había ninguna y ahora van a haber por lo menos 4 por parte de Colombia y esperamos que una cantidad similar a medida que las líneas aéreas en Venezuela pues consideren que pueden operar allí y en lo que vean que hay tráfico interesante, claro, seguramente aparte de las otras líneas aéreas van a operar y eso va a traer como consecuencia pues que los boletos bajen, lógicamente. Claro. La oferta, la demanda es lo que estabiliza el mercado. Humberto, antes de despedirte, necesito preguntarte, porque ayer se corrió el rumor, insisto, lo subrayo, lo coloco en negritas, el rumor de que el gobierno de los Estados Unidos estaría por levantar las restricciones para vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Sabes algo? Bueno, lo que sé es lo que sucedió. De manera objetiva, la Autoridad Aeronáutica Norteamericana emitió un nota en donde establece la cancelación de la prohibición para las líneas aéreas norteamericanas de volar sobre el territorio de Venezuela a menos de 26,000 pies. Eso pues lo hacen evidentemente por una razón comercial, porque pueden cruzar el territorio de Venezuela sin subir tanto y les da pues un margen de rendimiento de combustible, de un margen de rendimiento en tiempo para llegar a destinos que estén al sur de Venezuela. Pero realmente ese nota no incluye la reactivación o la cancelación de la provisión de vuelos directos entre Venezuela. Ahora, te pregunto, cuando ello ocurra, exacto, lamentablemente, porque cuando ello ocurra, es Humberto Figuera que nos acompaña de la LAB, repito, cuando ello ocurra, ¿qué debería pasar inmediatamente después de que ese gobierno o los gobiernos tomen esa decisión? Los países que negocian las aerolíneas a operar como se está haciendo con Colombia, ¿debería operar también un consulado de los Estados Unidos en Venezuela? ¿Qué debería pasar después de que se tome esa decisión? Bueno, la apertura de un consulado no tiene nada que ver. Estrictamente con la renovación de las operaciones aéreas. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar? Bueno, mira, en el caso de Venezuela, en este caso muy particular, si levantaran hoy la restricción de vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, lo que pasaría en teoría es que las líneas aéreas norteamericanas podrían operar hacia Venezuela, pero las líneas aéreas venezolanas no podrían operar hacia Estados Unidos porque Estados Unidos colocó
a Venezuela en categoría 2. Categoría 2 implica que las líneas aéreas que estuvieran operando para Estados Unidos para el momento en que se decretó esa categoría, pues pudieran seguir operando, pero las que no estaban operando no pueden seguir, no pueden operar. Y como para el momento en el cual se dictó esa medida por Estados Unidos, no había ninguna línea aérea operando, pues estaríamos en presencia de una situación bastante injusta. Ya la tuvimos en el pasado, porque cuando estuvimos en categoría 2 y subimos a categoría 1, comenzaron a operar las líneas norteamericanas, pero, por ejemplo, LASER se estrelló permanentemente contra la negativa de la FAA y del Departamento de Estado de otorgarle las rutas que solicitaba, de manera tal que allí hubo un desequilibrio que esperamos que cuando se reactive las operaciones directas con Estados Unidos, ese desequilibrio se corrija. Pero, ¿qué es lo que va a suceder inmediatamente si levantan esa sanción? Bueno, en primer lugar que hay que trabajar con Estados Unidos muy de cerca para superar la categoría 2 y volver a categoría 1, y luego entonces sí, que las líneas aéreas venezolanas y las líneas aéreas norteamericanas pues puedan operar a un destino y a otro destino con un equilibrio aceptable. Claro. Humberto, no coloques en la misma expresión a una aerolínea y el verbo estrellar. Para mi sanidad mental. Un gusto, Humberto. Gracias por acompañarnos. Vale. Gracias. Feliz día. Humberto Figueres, presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, la ALAV, en el estudio Luis Alberto Rusián, presidente de Cabecol. Luis Alberto, al fin de cuentas, de todo lo que hemos hablado en esto, de lo que acabamos de escuchar con Humberto, ese impacto en este revivir de la relación comercial entre Colombia y Venezuela, se siente en la frontera, me imagino, pero ¿va permeando al resto del país? Sí, va permeando y progresivamente, porque tiene que ver, volvemos al punto de la confianza. Humberto te lo acaba de decir de manera muy clara, que por ejemplo las nuevas rutas no son testables porque la gente no percibe que lo son. Entonces no salen todos, es decir, hoy anuncian que hay una nueva ruta y al día siguiente la gente no sale a comprar los pasajes porque está como esperando que está sucediendo. Sí. Así nos ha pasado con la apertura del Táchira, por ejemplo. Las empresas que hacen vida en el comercio formal están esperando a ver si eso efectivamente, cómo funciona, qué pasa, cómo es la seguridad de la zona, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un proceso que se va construyendo y bueno, fueron muchos años de distanciamiento. Ahora nos toca saber y tomar experiencia. Ahora, que tenemos un entusiasmo y una expectativa en positivo, sí. Se están evaluando nuevos proveedores en Colombia, por ejemplo, porque como el comercio exterior en el mundo está complicado por todas las otras razones. Entonces tener a un socio comercial cercano donde tengas productos propios colombianos y también ellos tienen en stock de productos de terceros países que tienen allí en unos regímenes aduaneros especiales que funcionan muy bien, etcétera, etcétera, es una oportunidad. Y más si tomamos en cuenta que los empresarios venezolanos no suelen tener crédito. Es decir, hay que pagar por adelantado. Claro, lo que hablamos ahora con las grúas. Entonces, si tienes que pagar por adelantado, bueno, es más fácil o es mejor, más cómodo pagar por adelantado para Colombia, que viene en 4 o 5 días ya está en el destino final, que pagar por adelantado en un mercado asiático, por decirlo de alguna manera, que mientras producen, entonces que se monta en el buque, son meses. El ciclo del dinero es distinto. Entonces, sí, se ha ido reconstruyendo, sigue habiendo muchas expectativas en Colombia respecto al mercado venezolano, pero también, como lo hemos comentado, bueno, como no lo terminan de entender, porque nosotros no somos fáciles de entender como mercado. No nos entendemos. Exacto. Entonces, ahí está el tema de más bien, a lo mejor, tengo presencia de marca a través de un socio o un aliado comercial venezolano que entienda nuestra propia realidad. Pero bueno, progresivamente. Esto es un tema que va a ser progresivo, generar confianza, vínculos, restablecer otra vez contactos con empresarios de un lado y del otro. Pero nosotros sentimos que sí, las cosas están en camino. Vemos que sigue habiendo disposición de ambos gobiernos, donde también uno creyera que la confianza es automática y tampoco es así. Hay distintos actores, hay distintas posiciones. Hay matices y hay entendimiento. Pero, por ejemplo, que haya más vuelos es importante. Es decir, son señales. Son cosas que se van. Por ejemplo, los consulados. Es importante que los consulados empiecen a operar de manera efectiva. Pero como no es digital, sino que es analógico, hay que buscar la casita, hay que limpiarla, hay que alquilarlo. La Oficina Comercial de Colombia en Venezuela, pero Colombia está haciendo un esfuerzo también por conseguir, por ejemplo, un local para empezar a operar. Y Venezuela también, tenemos un nuevo embajador que está llegando a Colombia. Es decir,
eso no es como en las películas. Es decir, no es lo rápido que uno quisiera que sucediera, pero estamos en una construcción y pensamos que esto, si sigue así, y si esos siguen siendo los pasos, más allá de los vaivenes y las cosas que aparecen en titulares, se va a seguir construyendo una relación, porque lo necesitamos todos. Es más, los venezolanos tendríamos que trabajar con Colombia y con la región en general y ver cómo nos hacemos más competitivos y cómo tenemos más presencia y cómo nos vinculamos más a los circuitos de comercio, de inversión, ser más atractivos, mejorar nuestra percepción, que la gente perciba que estamos en mejores condiciones, porque es la única manera de salir adelante. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por acompañarnos hoy en el estudio. Un gusto, un placer y me encantó el juego con el micrófono. Bueno, Jessica, con tu cumplido te vas. Luis Alberto Rusián es presidente de la Cámara Venezolano-Colombiana, Cabecol, y tuvimos en la línea telefónica Humberto Figuera, presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, la ALAV. Son las 7:59 de la mañana. Nos vamos.